En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para esta última conferencia sobre la doctrina de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, vamos a de nuevo hilvanar textos de sus cartas, de algunos de sus escritos, que completan el cuadro, por así decirlo. Porque hemos hablado primero de la experiencia de Dios como Padre. En segundo lugar, cómo eso se refleja en el alma cuando se mira a sí misma, en la experiencia de la filiación que se manifiesta como pequeñez ante la grandeza de Dios y la consiguiente confianza como la actitud fundamental de la vida espiritual. Pero ha pasado y pasa, y puede pasar, claro, que precisamente por el lenguaje, por las imágenes, se pueda tener una concepción pobre, impropia o equivocada de la doctrina de Santa Teresa de Lisieux. A veces se podría tener como alguna idea como si fuera algo infantil, pueril, débil o incluso, por así decirlo, quietista, en el sentido de que no considera el lugar de las obras, como que hay que sentarse simplemente y esperar que el Señor haga sus maravillas. Precisamente cuando vamos más en profundidad a su experiencia, a sus escritos, descubrimos que nada tiene que ver con ello, que su doctrina es una doctrina de la infancia, de la pequeñez, de la humildad. Y precisamente mientras más grande es esa humildad, mientras más se reconoce esa pequeñez, más se manifiesta la fuerza de Dios, pero más necesaria es la fidelidad a esa gracia también. Entonces requiere una gran fortaleza de espíritu, precisamente para mantenerse en esa fidelidad. Esa experiencia de Dios, ese conocimiento de sí misma, no es algo del mundo de las ideas. Es lo que sostiene y configura la vida, los actos, las elecciones, las actitudes, las decisiones de la vida diaria. Eso es de lo cual vamos a hablar ahora. Porque esos actos también nos revelan la esencia profunda, las consecuencias en nuestra vida de esa doctrina de la infancia espiritual. Podemos describir esta imagen como en momentos, en estaciones. De alguna manera podría ser que esta organización tenga algo de artificial, pero bueno, trata de mirar como distintos aspectos, como decíamos antes, hilvanando textos de ella. Primero diría que requiere una disposición, una decisión firme, conlleva esta infancia espiritual, una disposición, una decisión de no omitir nada que se pueda hacer para ofrecer al Señor. Para ofrecer al Señor. Evidentemente, la salvación no depende de las obras en cuanto tales, pero sería incomprensible pretender vivir de y para el amor de Dios, omitiendo lo que Él nos pide que le ofrezcamos. Sería infidelidad precisamente a esa gracia que Él da. Entonces es lo más opuesto a cualquier tipo de quietismo, a cualquier tipo de espiritualismo desencarnado, es lo más opuesto. Esa experiencia de Dios como Padre y de nosotros como hijos es lo que nos mueve y nos dirige y nos envuelve en el día a día.
podríamos decir que según esta visión, nada es suficiente por sí mismo para darme la salvación, para darme la santidad. Pero precisamente por eso todo es grande, todo es importante, todo lo que se puede ofrecer, hasta lo más pequeño, es vital en ese sentido. Es interesante, ella escribe, quizás pasó por algún tipo de esta tentación, dice, al principio, dice, era en los tiempos de su ingreso al monasterio, cuando estaba por ingresar, dice, bueno, le vino la tentación como decir, bueno, ya voy a ingresar y entonces allí nos pondremos serios en trabajar. Dice, al principio me vino a la cabeza la idea de no molestarme en llevar una vida tan ordenada como solía, porque ya estaba por entrar entonces. Pero pronto comprendí el valor de ese tiempo que se me concedía. De ese tiempo, eso, el valor del tiempo que se nos concede. Y decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. O sea, aquí están, esta es la puerta de entrada. Esta es la puerta de entrada a entender bien y a vivir y a experimentar lo que luego se desarrolla y se dice sobre esa infancia, ese abandono, esa confianza. Dice en otra carta, sepamos hacer prisionero a este Dios, que se hace mendigo de nuestro amor. Los más pequeños actos, hechos por amor, cautivan su corazón. Si hubiera que hacer grandes cosas, cuán dignos de lástima seríamos, porque no las haríamos. Y dice que es fácil que es cautivarlo, con qué poco podemos cautivar el corazón de Dios, con qué poco podemos salvar almas. Dice, ofrezcamos lo que sufrimos, lo que pasamos a Jesús para salvar almas. Dice, porque pobres almas, Jesús ofreció su sangre y nosotros... Y Jesús dice, él que ofreció su sangre tantas veces quiere hacer depender la salvación de esas almas de estas pocas cosas que nosotros podemos ofrecer. Qué gran misterio. Dice, si un solo suspiro puede salvar un alma, ¿qué no podrán hacer sufrimientos mayores? Es interesante lo que cuenta una de las religiosas, más jóvenes que ella. Ella dice, un día Teresa me hizo prometer que sería santa. Me preguntó si hacía progresos y yo le contesté, te prometo ser santa cuando tú te hayas ido al cielo. Claro que en ese momento pondré manos a la obra con toda el alma. No, me dijo, no esperes hasta entonces. Comienza ahora mismo. Comienza ahora mismo. Y le cuenta lo que habíamos dicho antes, dice. El mes que precedió a mi entrada en el Carmelo se me ha quedado grabado como un dulce recuerdo. Al principio me decía a mí misma, como tú ahora, seré santa cuando esté en el Carmelo. Mientras tanto, no pienso molestarme. Pero Dios me hizo ver el valor del tiempo. E hice todo lo contrario de lo que pensaba. Quise prepararme para entrar siendo muy fiel. Y ese fue uno de los meses más hermosos de mi vida. Créeme, nunca esperes a mañana para empezar a ser santa. O sea, requiere esfuerzo, requiere batallas, grandes batallas que son las que Dios pone en nuestro camino. Pero bien sabemos que las batallas más duras, más grandes también, con mayor fruto, son las interiores. Son las interiores. Un modo en el cual se expresa esto, como lo vivió y lo descubrió ella también por la providencia de Dios, es en la relación misma entre penitencia exterior y mortificación interior. Dice, yo sentía una gran atracción hacia la penitencia, pero no se me permitía satisfacer el deseo, no le daban permiso por la salud y por la debilidad. De hecho, la única mortificación que se me permitió fue la superación de mi amor propio, que me hizo mucho más bien que cualquier penitencia corporal podría haber hecho.
lejos de parecerme a esas almas heroicas que desde su infancia usan el ayuno, el azote y la cadena para disciplinar la carne, yo hacía que mis mortificaciones consistieran simplemente, ojalá fuera tan simple, en refrenar mi voluntad propia, en contener una respuesta impaciente, en prestar un pequeño servicio de manera tranquila y en otras 100 cosas semejantes. Y esto, claro, suena muy hermoso decirlo así, pero esto asumido sistemáticamente. Esto aplicado a todo lo posible, sin dejar escapar ocasiones, ese es el punto, sin dejar escapar ocasiones. Esto con decisiones definitivas. No es que, bueno, un tiempo voy a sonreír al que me cuesta, otro tiempo voy a levantar la mesa. No, sino con decisiones. Allí está su heroísmo. Estas son las virtudes heroicas. Cuando poco antes de morir le dicen que una monja, a la que ella trataba siempre con extrema caridad, con grandísima delicadeza, con grandes sonrisas, precisamente, y que a ella le era sensiblemente muy penoso siquiera acercarse, le era, por cuestiones de piel, de sensibilidad, acercarse a esta monja le era penosísimo. Bueno, le cuentan que esta monja andaba por allí diciendo que Teresa era un ángel por cómo la trataba. Decía, yo creo que yo debo ser a la persona a la que más ama. Dice, bueno, cuando le cuentan eso, ella responde diciendo, así es como he conquistado a Dios. Así es como he conquistado a Dios. Nadie sabía lo que pasaba por su interior. Refiriéndose a esta imposibilidad, pero también al descubrimiento de las mortificaciones interiores. Y como valen mucho más que cualquier otra cosa, dice ella, que las penitencias exteriores son para los soldados. Y la lucha contra uno mismo por las mortificaciones interiores y abnegación y sacrificios ocultos, esa es la lucha de los capitanes, es la lucha de los caballeros, dice. Bueno, sí, penitencia exterior es para los soldados, dice. La mortificación interior, esa es la lucha fuerte, es la de los caballeros, dice. Es un combate oscuro, en que la naturaleza no tiene parte alguna, el cuerpo. Es combate espiritual, puramente. Pero dice, pero es allí donde halló la paz y la humildad. Es esa batalla interior oscura, oculta. Poco antes de morir, una de las superioras, su hermana, le dice, dime si has tenido luchas interiores. Pues sí, las he tenido, dice. Ella dice, tenía un temperamento nada fácil. No lo parecía, pero yo lo sabía muy bien. Y puedo asegurarte que no he pasado un solo día sin sufrir, ni uno solo. No pasó ni un solo día sin la batalla contra este temperamento. Pero las demás pensaban que no las tenía, por eso le preguntaron. Porque todas las demás pensaban que, bueno, como decíamos antes. Dice ella, muchas almas dicen, no tengo fuerzas para hacer tal sacrificio que se me presenta o que se me exige. Que hagan lo que yo he hecho, un gran esfuerzo. Ella se refiere a un gran ofrecimiento que hizo para vencer un miedo grandísimo. Dice, Dios no niega nunca la primera gracia, que da la fuerza para obrar. Y después el corazón ya se fortalece y se va de victoria en victoria. Es interesante en esto, hay varios casos de esto, pero uno de ellos habla de una batalla durísima interior que tuvo de pensamientos contra la autoridad, contra la obediencia, porque le pidieron que limpiara una lámpara para llevar a una gente que estaba llegando, eran familiares de otra hermana, pero le pidieron que le limpiara la lámpara para llevárselas a ellos,
en un momento que no era el apropiado, porque era el silencio nocturno, y además a ella le parecía que ya había otras lámparas por ahí, y que entonces que había 1000 motivos por lo cual esto no correspondía que se lo pidieran, etc. Dice, al final, dice, después de una dura batalla, dice, que venció, convenciéndose que esa lámpara era para el Jesús niño y María Santísima. Dice, y así venció, pero notemos esto, dice, a partir de aquel día hice el propósito de no pararme nunca más a pensar si lo que me mandaban me parecía útil o no. Nunca más. En esta misma línea citamos otro texto, dice, es cierto, Señor, que no necesitas de un instrumento tan débil como yo. Pero, como dijo Juana de Arco, tu virginal y valiente esposa, para que Dios dé la victoria hay que luchar. Pues bien, Jesús mío, yo lucharé por tu amor hasta la tarde de mi vida. Puesto que tú no has querido gozar de descanso en la tierra, yo quiero seguir tu ejemplo. Finalmente, digo, por decirlo así, su doctrina gira alrededor de pocas cosas, pero estas realmente tienen una fuerza muy singular. Una de ellas es esta, dice, cuánto me alegro ahora de todas las renuncias que me impuse desde el comienzo de mi vida religiosa. A veces imaginamos eso como un camino de esperar nomás. No. Es un camino de gran renuncia positiva, activa. Ahora gozo ya del premio prometido a los que luchan valientemente. Siento que ya ahora no necesito negarme todos los consuelos del corazón, pues mi alma está afianzada en el único a quien quería amar. He sufrido mucho aquí abajo. Habrá que decírselo a las almas. Eso, para que no piensen para que no tengan una idea equivocada de lo que quiero enseñar. Otro texto dice Santa Teresa la Grande, que es necesario alimentar el amor. El amor no es un sentimiento, son las obras. Cuando estamos en tinieblas, en sequedades, la leña para alimentar el fuego del amor no se encuentra a nuestro alcance. Pero no tendremos que echar en ese fuego al menos unas pajitas. Yo lo he visto por experiencia, cuando no siento nada, cuando soy incapaz de orar y de practicar la virtud, entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, de buscar esas naderías que agradan a Jesús más que el dominio del mundo e incluso que el martirio soportado con generosidad. Por ejemplo, una sonrisa, una palabra amable cuando tendría ganas de callarme o de mostrar un semblante enojado, etcétera, etcétera. ¿Comprendes, Celina querida? Y esto todo no es para labrar mi corona, para ganar méritos, es solo por agradar a Jesús. Venid vosotros, benditos de mi Padre, es el mismo Jesús que pronunció estas palabras, quien busca nuestro amor, quien lo mendiga, se pone, por así decirlo, a nuestra merced. No quiere tomar nada sin que se lo demos. Y hasta la cosa más insignificante es preciosa a sus ojos divinos. Entonces, esa disposición. Se expresa esto también en un permanente espíritu, no solo de hacer, de obrar lo que podamos, de obrar todo lo que se nos ponga delante, de no dejar pasar oportunidades de ofrecer, sino también de aceptar todo lo que Dios permita en nuestra vida. Aceptar lo que Dios permite, lo que es parte de su providencia, sin preguntas en un mal sentido, sin cuestionamientos, sino con conciencia de que es la voluntad de Dios. Ella lo cuenta de 1000 maneras y referido a muchas cosas distintas.
aceptar todo lo que Dios pone en nuestro camino para ofrecerle. Las circunstancias exteriores, lo que sucede, en ella es muy notable, ¿no? Toda la cadena de sufrimientos familiares, la muerte de su madre, la separación de sus hermanas, la separación de su padre cuando entra al convento, sobre todo la enfermedad, la última enfermedad de que fue tan extremadamente dura para ellas y humillante. Se hablaba mal de ellas, de la familia, del padre, ¿no? Porque era algo que afectaba a la salud mental. Y eso se ve en muchas de las cartas, todo ese periodo, como fue una grandísima cruz, pero que ella siempre aceptó como eso que el Señor le ponía para poder ofrecer. Las circunstancias interiores, su lucha incesante contra su sensibilidad, tenía una sensibilidad muy fina, muy exquisita y por lo tanto muy sensible, muy sensitiva a todo lo que pasa. Ella dice y lo cuenta, es que el ruido que hacía con el rosario, otra religiosa que en la capilla se sentaba detrás de ella, en el tiempo de oración, la exacerbaba hasta el punto de comenzar a sudar y a temblar, porque dice que no se podía controlar cómo la ponía ese ruido. Dice, y sin embargo luchó, dice, para jamás girarse y hacérselo notar. Jamás, ni siquiera con una mirada, con un gesto, sino que todo el tiempo que le costó esa batalla lo supo ofrecer al Señor. Hay otra historia de este tipo, ¿no? Que cuando ya está en la última enfermedad, una hermana viene a visitarla y le cuenta que ese día era un día de fiesta, cuando el día de fiesta tienen postre, las carmelitas, se ve. Y en el refectorio se habían olvidado de poner el postre a ella, que era lo que estaba esperando. Y entonces cuenta ella que fue a ver después de la comida a Teresa y al encontrar allí, dice, a mi vecina de mesa, le di a entender bastante sutilmente que se habían olvidado de mí, hizo como algún comentario así. Cuando me oyó Sor Teresa del Niño Jesús, me obligó a que fuera yo misma a decírselo a la hermana encargada del refectorio. Dice, ahora irás y le dirás que se han olvidado de ti. Como yo le suplicaba que no me obligase a eso, me dijo, no, esa será tu penitencia. Y fíjense lo que dice. No eres digna de los sacrificios que Dios te pide. Él te pedía que te privaras del postre, pues fue Él quien permitió que se olvidaran de ti. Te creía suficientemente generosa para hacer ese sacrificio. Y tú has defraudado sus esperanzas viniendo a reclamarlo. Pero esto ella lo aplicaba a sí misma. Cuando estaba enferma, cuenta que un día estaba consumida por la fiebre con una sed brutal que no podía soportar y viene la enfermera y en lugar de traerle agua le empezó a pasar algo caliente por el cuerpo que le aumentó la sed, le aumentó la desesperación y ella dijo, pero no, sí, esto es algo que Jesús me pone delante para ofrecer. Pero al mismo tiempo le pide a Jesús y le dice, bueno, pero si tú quieres, dame algún descanso. Y bueno, terminó todo, se fue la enfermera y al ratito cayó con una bebida fresca. Y ella dice, bueno, gracias Jesús que has escuchado y aceptado la ofrenda. Es decir, lo que está en el fondo es que puede haber una gran cantidad de cosas, situaciones dolorosas, pero nada es demasiado doloroso como para que no pueda ser ofrecido. Como para que no pueda ser ofrecido y llevado, aunque sea en debilidad. Dice, qué alegría inefable es llevar nuestras cruces en debilidad. Delante de cada cosa que la podía hacer sufrir, las circunstancias, los oficios, las compañías, los sucesos humillantes, está esa certeza de que viene de Dios, que detrás de cada cosa hay una gracia específica de Dios. Y cuenta 1000 ejemplos, así detrás de la hermana que la salpicaba con el agua sucia del lavado, cuando ella recién llegaba, con el hábito recién
de la que malinterpretaba sus intenciones, hubo un tiempo en el cual algunas hermanas allí en el convento decían que se inventaba las enfermedades, de la que no aceptaba sus avisos o consejos. Dice ella, no pensemos que podremos amar sin sufrir mucho. Nuestra pobre naturaleza está allí y está para algo. Ella, esta naturaleza que sufre, es nuestra riqueza, es nuestro medio de ganarnos la vida. Y es tan preciosa que Jesús vino a la tierra expresamente para poseerla. Suframos, aun cuando sea sin ánimos, con amargura, porque Jesús sufrió con tristeza. Porque sin tristeza, ¿cómo iba a sufrir el alma? Nosotras, dice, quisiéramos sufrir generosamente, grandiosamente. ¿Qué ilusión es eso? Quisiéramos no caer nunca. ¿Qué importa, Jesús mío, que yo caiga a cada instante? En ello veo mi debilidad, y eso constituye para mí una gran ganancia. Tú ves ahí lo que yo soy capaz de hacer, y por eso te vas a sentir más inclinado a llevarme en tus brazos. Y aun si no lo haces, si me dejas allí tirada, dice, señal de que te gusta verme por el suelo. Y entonces no tengo por qué inquietarme, sino que tenderé siempre hacia ti mis brazos suplicantes y llenos de amor, porque no puedo creer que me abandones. Hermosísima expresión de esa confianza y disposición a sufrir. En el último tiempo, ella dice que no quisiera pedir nunca a Dios mayores sufrimientos. Sufría lo indecible, pero nunca quiso pedir mayores. Dice, si Él hace que sean mayores, los soportaré gustosa y alegre, pues vendrán de su mano. Fíjense esto, dice, pero soy demasiado pequeña para tener fuerzas por mí misma. Si yo pidiere sufrimientos, serían sufrimientos míos y tendría que soportarlos yo sola, y nunca he podido hacer nada sola. Si pidiese sufrimientos, serían míos y los tendría que llevar yo sola. Vemos todo hacerlo, todo aceptarlo, pero con una disposición, en una disposición de abandono, de entrega, de desapego, totales. Olvido de sí, o sea, esa es la clave. Lo expresa de mil maneras, dice en una carta dice, hermanita querida, no seas una chiquilla triste pensando que los demás no te comprenden, que te juzgan mal, que te olvidan, sino ríete de todo el mundo, procurando actuar como las demás. Es mejor, tratándote a ti misma como dices que te tratan las demás. Es decir, olvidándote de todo lo que no es Jesús y olvidándote a ti misma por su amor. Hermanita, no me digas que eso es difícil. Si te hablo así, la culpa es tuya, porque tú me has dicho que amas mucho a Jesús. Y al alma que ama, nada le parece imposible. ¿Qué queremos decir cuando decimos que amamos a Jesús? Y es un amor desinteresado. Es un amor que es totalmente de benevolencia. Lo lleva hasta extremos, hasta decir, por ejemplo, nada de merecer. Se trata de dar gusto a Dios, nada más. Si hubiese atesorado méritos, habría perdido muy pronto la esperanza. Y sí, lo lleva a extremos, realmente. Dice, me gustaría ir a Hanoi para sufrir mucho por Dios. En un momento estaba la posibilidad de que fuera a un monasterio en misión, digamos. Me gustaría ir allí para sufrir mucho y no tener ningún consuelo en la tierra. En cuanto a la idea de ser útil allí, ni siquiera se me pasa por la cabeza. Estoy completamente segura de que no haría absolutamente nada útil.
Dice, los directores hacen progresar en la perfección a base de un gran número de actos de virtud. Y tienen razón. Pero mi director, que es Jesús, no me enseña a llevar la cuenta de mis actos. Él me enseña a hacer todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta cuando Él me ofrece una ocasión de demostrarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono, porque es Jesús quien lo hace todo y yo no hago nada. Fíjense, este desapego llega a decir, dice, no sé si iré al purgatorio. Y no me preocupa en absoluto. Pero si voy, no lamentaré no haber hecho nada para evitarlo. Nunca me arrepentiré de haber trabajado solamente por la salvación de las almas. Ese desapego de los méritos, todo en las manos de Dios, todo por amor puro, purísimo. Pero claro, esto, como decíamos, para que sea puro se tiene que experimentar de mil maneras, en las noches, en la oscuridad de la fe, en la ausencia de consuelos. O sea, nada que ver con un cuadro así pueril, gozoso, de florecillas. Tiene una profundidad, una fuerza espiritual que evidentemente viene de Dios. Dice, no perdamos la prueba que Jesús nos envía, porque es una mina de oro sin explotar. Perderemos la ocasión. Dice ella se llama a sí misma el grano de arena. El grano de arena quiere poner manos a la obra sin alegría, sin ánimo, sin fuerzas. Y precisamente estos títulos, el hecho de que sea así, le facilitarán la empresa, porque quiere trabajar solo por amor. Todo me cansa aquí abajo, todo me pesa. Solo encuentro una alegría, la de sufrir por Jesús. Pero esta alegría no gustada, que no se siente, supera a toda otra alegría. Es muy interesante, ¿no? La manera de enfrentar esas noches, esas purificaciones, eso que se puede ofrecer a Jesús. Me encuentro en un subterráneo muy oscuro. Pídele a Jesús, tú que eres mi luz, que no permita que las almas se vean privadas por mi culpa de las luces que necesitan. Que esto que paso yo no afecte a los demás, solo eso, sino que mis tinieblas sirvan para iluminarlas a ellas. Pídele también que que pueda hacer yo unos buenos ejercicios espirituales y que Él esté tan contento como sea posible. Así también yo estaré contenta y aceptaré, si esa es su voluntad, caminar toda mi vida por la ruta oscura que estoy siguiendo, con tal que un día pueda llegar a la cima de la montaña del amor. Es interesante, ella dice que prácticamente nunca tuvo consolación en los ejercicios espirituales. Fueron siempre extremadamente áridos y también todos los periodos de grandísima prueba espiritual que pasó. Dice, no temas decirle a Jesús que le amas aun cuando no le sientas. Ese es el modo de obligar a Jesús a socorrerte y a que te lleve como a un niñito que es demasiado débil para caminar. Ella llega, como dijimos antes, ofrece todo, ofrece a Dios el sacrificio de no ver, de no recoger nunca ningún fruto de su árbol. Y así también le dice a sus hermanas, ella escribe, ofrece eso a Dios. Si es su voluntad que durante toda tu vida, sientas repugnancia al sufrimiento y a la humillación, si permite que todas las flores de tus deseos y de tu buena voluntad caigan al suelo sin que aparezca ningún fruto, no te preocupes. A la hora de la muerte, en un abrir y cerrar de ojos, Él hará madurar ricos frutos en el árbol de tu alma. Aunque hubiera hecho todas las obras de San Pablo,
todavía me consideraría un siervo inútil, me encontraría con las manos vacías. Pero es eso precisamente lo que me alegra, porque no teniendo nada, quiere decir que lo recibiría todo de Dios. Y es interesante, son mil expresiones bellísimas de esto. Le dice a Jesús: te ofrezco todos los latidos de mi corazón, como otros tantos actos de amor y de reparación, y los uno a tus méritos infinitos. Y te pido, divino esposo mío, que seas tú mismo el reparador de mi alma, y que actúes en mí sin hacer caso de mis resistencias. Todo esto, otra constante que vemos en los distintos momentos expresada, pero que se va acentuando, sobre todo al final, es que todo esto suceda en el silencio de Dios y en el olvido total. O sea, la constante es ese deseo de que todo lo que Dios haga en su alma sea sin que se sepa, sin que se note, primero ante los demás. Dice, lo que Jesús desea es que lo recibamos en nuestros corazones. Estos, qué duda cabe, ya están vacíos de criaturas, pero yo siento que lamentablemente el mío no está totalmente vacío de mí misma. Y por eso Jesús me manda bajar, humillarme. Él, el Rey de Reyes, se humilló de tal suerte que su rostro estaba escondido y nadie lo reconocía. Pues yo también quiero esconder mi rostro. Quiero que solo mi amado pueda verlo, que solo Él pueda contar mis lágrimas, que solo Él pueda contar mis lágrimas, que al menos en mi corazón sí que pueda reposar su cabeza querida y sentir que allí sí es conocido y comprendido. Pero no es solamente ante los demás, es también ante sí misma, escondida ante sí misma. Le escribe ella, tampoco tienes que desear ver el fruto de tus esfuerzos. Jesús quiere guardar para sí solo esas pequeñas nadas que tú le ofreces y que le consuelan. Si alguna vez yo por debilidad hiciera lo contrario de lo que quiero, no me desanimaría, sino que trataría de reparar mis fallos, privándome todavía más sin que se me notase, sin que pueda verlo. Amémosle lo bastante para sufrir por Él todo lo que Él quiera, incluso los dolores del alma, las arideces, las angustias, las frialdades aparentes. Es gran amor amar a Jesús sin sentir la dulzura de ese amor. Eso es un verdadero martirio. Pues bien, muramos mártires. Celina mía, ¿entiendes? Es el martirio ignorado, solo conocido por Dios, que el ojo de la criatura no puede descubrir. Es un martirio sin honor, sin triunfos. Ese es el martirio que ella desea. Jesús sabe bien que es difícil mantenerse puros en esta tierra. Por eso quiere que sus gotas de rocío, se llamaba a ella a sí misma y a su hermana gotas de rocío, se ignoren a sí mismas. Le gusta contemplarlas, pero solo Él las mira, que no se miren ellas a sí mismas. En cuanto ellas, al no conocer su propio valor, se consideran por debajo de las demás criaturas. Eso es lo que Jesús quiere de ellas. Y cuando habla de sí misma, que se llama a sí misma ese granito de arena, como hemos dicho antes, ¿cómo desea ese granito de arena? Dice ser reducido a la nada, ser ignorado por todas las criaturas. El pobrecito no desea ya nada más que el olvido, ni siquiera el desprecio o las injurias, porque eso sería demasiado glorioso para un grano de arena. Si lo despreciasen tendrían que verlo, pero el olvido, sí, deseo ser olvidada, y no solo por las criaturas, sino también por mí misma. Quisiera ser reducida a la nada, de tal modo
que no tuviera ya ningún deseo, solo la gloria de mi Jesús, solo eso. La mía a Él se la entrego. Y si le parece olvidarme, pues bien, es muy libre de hacerlo, pues yo ya no soy mía, sino suya. Fíjense, esto dice: antes se cansará Él de hacerme esperar que yo de esperarle a Él. ¡Qué audacia! Antes se cansará Jesús de hacerme esperar que yo de esperarle a Él. Y si posible fuese este olvido, es ya el extremo de esa total, total benevolencia del amor que solo tiende hacia el otro. Si posible fuese, quisiera incluso ser olvidada de Dios mismo. Dice, no me molestaría si, suponiendo lo imposible, Dios mismo no viera mis buenas acciones. Le amo tanto que quisiera darle una alegría sin que supiera quién se la ha dado. Darle una alegría, la alegría de la buena acción, de la fidelidad, sin que supiera quién se le ha dado. Igualmente, cuando lo sepa, estará, por así decirlo, obligado a corresponder. Es una confianza y un abandono realmente sin ocaso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.